Y ahora estamos en comunicación con Lucas Vialey. Él es el presidente de la agrupación Rodolfo Walsh, el actual centro de estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, porque ayer en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social estuvo Eve de Bonafini. Hola Lucas, Gaby Corral y Pedro Domínguez te hablan. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, contanos un poco cómo fue ayer, de qué temas habló Eve, cómo se dio esta clase abierta. Bueno, como bien anticipaban ustedes en la presentación, ayer tuvimos la visita de Eve Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Digo que Eve vino en el contexto de una clase abierta y pública que tenía como título Los revolucionarios en el corazón del pueblo, que fue una clase en el marco del dictado de la maestría en Derechos Humanos que tiene la facultad, en el cual era una de las clases del seminario Estrategias de Comunicación de las Madres de Plaza de Mayo, que es dictado por el director de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de las Madres. Así que bueno, un poco el objetivo de la charla era poder tener una conversación con la máxima referente de Madres de Plaza de Mayo en torno a cuáles han sido las estrategias de comunicación y visibilización que han tenido las madres a lo largo de toda su lucha histórica. Bueno, y estuvo atravesando distintos momentos, ¿no? De lo que fueron, lo que fue la historia y la parte de la comunicación, de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, pero también lo hacía con mucho humor, contaba también los momentos en donde decidieron tomar distintos espacios y por qué. Uh-huh. Sí, mirá, obviamente que fue una charla bien con el humor y con la personalidad que tanto la caracteriza a Eve, pero lo interesante de la conversación es que no era solamente una reposición de anécdotas de Madres de Plaza de Mayo, particularmente de Eve, sino cómo también desde esas anécdotas o de esas situaciones que describía Eve, ahí había comunicación y ahí había política. O sea, ese era el objetivo un poco de lo que comentaba y de lo que charlaba Eve y de lo que se pudo profundizar, cómo estas distintas estrategias. Por ejemplo, vos hacías mención a distintos momentos de la lucha de las madres cuando han tomado distintos lugares, como por ejemplo la capital, la catedral de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y demás espacios, han sido estrategias de visibilización de lo que era la lucha de las madres. Todos recordamos que al principio también la dictadura no las perseguía porque las identificaba como las locas de la plaza y minimizaba un poco el reclamo que hacían esas mujeres. Con todo lo que podemos discutir en torno a eso, a mí me pareció súper interesante la charla y obviamente siempre te cautiva la lucidez con la que tiene Eve todavía. Y habló también con un poco del mensaje para los jóvenes, ¿no? Explicando lo que era un revolucionario en medio de la época de la dictadura y también lo que es un revolucionario hoy, que no cambia mucho eso, sino que ella dijo un revolucionario es quien entrega la vida por amor al otro, ¿no? Y que en medio de estos mensajes también tenía un gran mensaje para lo que es la juventud actual. Sí, a mí hay una de las cosas que más me cautiva de la historia tanto de madres como de abuelas, la importancia que le asignan a la política a partir de lo que fue la militancia de sus hijos o de sus nietos. Entonces, me pareció muy profundo esta reflexión que hizo a Eve sobre lo que significa ser un revolucionario y lo que significa la solidaridad. Dice que eso es una cosa que a ella le enseñó su hijo, que es ser un revolucionario y ser una persona solidaria no es dar lo que a uno le sobra, sino compartir lo que uno tiene, y en ese compartir lo que uno tiene, para ser un revolucionario, para hacer política, es necesariamente entregarse al otro. Ese era el mensaje que daba Eve y también hacía mención a si se quiere, a estos padres que a veces le dicen a los hijos como, bueno, no te metas en política porque eso es malo, y Eve dice, amansen a sus padres, domestíquenlo, porque a mí, también me han formado mis hijos. Cuando yo me ponía a lavar los platos,
dice, mi hijo me decía, bueno, dejá un poco eso y vení, sentate, vamos a leer un poco, así discutimos un poco de política, y así se fueron formando, y hoy es una de las máximas referentes de la lucha por los derechos humanos en la Argentina y en el mundo. Entonces nada, me pareció sumamente genuina, profunda y compleja la reflexión que hizo Eve ayer, y enmarcado en un contexto político y coyuntural sumamente interesante. También se dio esta conversación con Eve. Hizo un par de paralelismos en lo que estamos viviendo ahora con lo que fue la etapa de los 90 y también con lo que fue la etapa de la dictadura, en referencia, por ejemplo, a las represiones que hay o que tienen que ir a pedir que liberen después de las manifestaciones a los detenidos. Uh-huh. Bueno, ahí en función de esto también hay una cosa importante como para destacar, que también salió ayer en la conversación, y es esto de que también las madres han sociabilizado su maternidad, que en un momento de su lucha por buscar a sus hijos, también se han convertido en las madres de todos. Entonces, en ese lugar, también la lucha que tiene Madres de Plaza de Mayo ya no es solamente por sus hijos o por la búsqueda de sus hijos, sino que es una lucha por cualquier acto de injusticia. Entonces, en eso Eve hacía un paralelismo de cómo ella ve ahora cómo la policía tiene una determinada autoridad o autonomía para entrar a los barrios y tener una actitud completamente represiva con las clases populares, y cómo Madres está presente en eso. Contó también cómo la semana pasada mandó más de 300 kilos de pollo, de carne a un comedor. Entonces, eso me parece interesante, que no es un organismo que solamente se queda discutiendo, si se quiere, lo temático de su lucha, sino que entiende que la lucha por los derechos humanos es una lucha integral. Que discutir la aparición con vida de los hijos es también discutir el accionar de la policía en un barrio de clases populares. Le recordamos a todos los oyentes que estamos en comunicación telefónica con Lucas Vialey, presidente de la agrupación Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Siguiendo un poco con lo que fue la charla, quería enfatizar un poco en lo que dijo la decana de la facultad, Florencia Saintud. Tenemos que tratar de parecernos cada vez más a las madres, parecernos a estas mujeres que salieron a pelear en momentos que muchos creyeron que estaba todo perdido. Lucas, ¿vos cómo sentiste todo ese clima donde estaba Florencia, donde estaban las abuelas? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, a mí hay dos cosas que me parecieron interesantes las que dijo Florencia. Una es la que hacías mención vos recién, Pedro, y la otra es que que si nosotros en algún momento, cuando estamos presentes en esa charla, no estamos, somos conscientes de que estamos frente a un testimonio histórico vivo, que ese es Eve de Bonafini, ¿no? De cómo también esta facultad y las decisiones políticas que se toman a los estudiantes, a los docentes, a la comunidad académica en general, nos da la posibilidad de tener a Eve sentada ahí hablando de la lucha y de las estrategias de comunicación que se han dado las madres a lo largo de toda la historia de la lucha de Madres de Plaza de Mayo. Y por otro lado, también me parece que esto un poco con lo que decía Florencia y también relacionándolo con lo que contaba Eve, me parece sumamente importante lo que dice Florencia en su intervención, de que a donde van las madres, bueno, ahí tenemos que estar nosotros, tenemos que intentar parecernos cada vez más a las Madres de Plaza de Mayo, y no intentar parecernos a la lucha que ha tenido Madres, porque me parece que la lucha de Madres de Plaza de Mayo es inigualable a cualquier otra organización política de la Argentina, pero sí me parece que cobra sentido lo que dice Florencia, teniendo en cuenta la coherencia política e ideológica que ha tenido Madres de Plaza de Mayo a lo largo de toda su historia, y eso se ve con lo que contaba Eve, que cuando tomaron la bolsa de comercio, que les traen sanguchitos y cosas para comer, Eve le dice, ninguna toca un sanguchito porque le corto la mano. Nosotros estamos acá reclamando la aparición con vida de nuestros hijos, o cuando viajaron a Barcelona y en una de esas recorridas la llevan a recorrer un monumento histórico de Barcelona, y ella dice, yo me sentí profundamente mal, porque yo estaba ahí en carácter de una luchadora internacional por los derechos humanos, no haciendo turismo. Dice, viajes con las madres es viajes en reclamo de la aparición con vida de nuestros hijos, no es viajes y turismo.
Entonces me parece que ahí hay una coherencia y un valor político inigualable que tiene Madres de Plaza de Mayo, y que es muy discutible con el rol que le asignan históricamente los medios de comunicación a Madres de Plaza de Mayo, de vincularlas a la violencia, de decirles que son incitadoras a la violencia y demás. Nada, me parece que es sumamente importante lo que dijo Florencia, relacionándolo con lo que contó Eve. Bueno, y también estuvo cerrando Eve de Bonafini con frases diciendo que no hay ninguna lucha que sea pequeña, que nada de lo que podamos hacer es poquito, sino que somos capaces de hacer mucho y que somos capaces de hacer muchas cosas. Y terminó con un mensaje hacia toda la juventud, que fue: les pido a los más jóvenes que intenten hacer cosas muy locas, como las que hicieron las madres para visibilizarse. Y una de las frases principales, o por lo menos las que yo más rescaté, fue: hacer política es como hacer el amor, no puede estar prohibido porque es un placer. Esa fue la concepción que dio de Bonafini de la política, y más que nada de incentivar a los jóvenes a hacer política. Sí, me parece que esto, Eve siempre es una referente que te abre, que te abre los ojos y que te abre el camino, y yo rescato, más allá de que al final ha tenido un mensaje claro para la juventud en la Argentina. Acá Eve lo que está diciendo es, bueno, las únicas armas para enfrentar al neoliberalismo son las ideas, y en eso es necesariamente indispensable que los jóvenes se comprometan y se metan en la política, que en definitiva es la única herramienta posible para darle pelea a cada una de las injusticias. Entonces, y también teniendo en cuenta esto, el último fallo de la Corte Suprema que beneficia con un 2x1 a los genocidas vinculados con delitos de lesa humanidad, que hayamos tenido una charla con Eve en ese mismo día, que tranquilamente podría haber sido una charla de catarsis política, si se quiere, y en realidad fue una charla profundamente esperanzadora. Entonces ese es el valor político que yo rescato del mensaje de Eve. Bueno, Lucas, te agradecemos cordialmente por los minutos que nos has otorgado. Muchas gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, Gaby, le decimos a todos los oyentes, estábamos en comunicación telefónica con Lucas Vialey, presidente de la agrupación Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, comentándonos acerca de lo que fue la charla del día de ayer de Eve de Bonafini. Más sensato sería decir que es en el marco del Seminario de Estrategias de Comunicación de las Madres, y voy a resaltar un error mío. Yo dije abuelas de Plaza de Mayo y estaba solamente Eve. No, pero está bien, Eve representa igual muchísimo más que solamente la figura de una sola persona, sino que, bueno, estuvo cantando ayer, ella sola tomó una cárcel en Chile, por ejemplo, diciéndole al policía de la puerta: pero déjame pasar, que no me vas a atender acá afuera. Cuando la dejó pasar le pidió el pasaporte: no te lo voy a dar acá en el pasillo. Y cuando llegó a la recepción gritó para afuera: soy Eve de Bonafini, acabo de tomar una cárcel. Que era donde habían presos políticos que no los dejaban ni siquiera ver a sus familias.